Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. El día de hoy, como ayudantía, vamos a resolver el control 3 que tuvieron la semana pasada. Voy a intentar ser como lo más precisa para saber si es que, o sea, si es que les sirva para después poder revisar su control, si es que tuvieron alguna duda o consulta y por qué finalmente fue esa respuesta, ¿ya? Entonces, la primera pregunta, como podrán recordar, dice lo siguiente. Mutual de Seguridad pretende emocionar con nueva campaña viral. El 90% de los trabajadores chilenos cree que hoy es más probable sufrir un accidente de tránsito que hace 5 años. La encuesta de percepción sobre la seguridad vial en Chile, desarrollada por la Mutual de Seguridad, la Cámara Chilena de la Construcción y GFK Adimar, con el propósito de conocer las opiniones y percepciones de los trabajadores chilenos sobre la seguridad vial, arrojó resultados que muestran que un 90% y cree que hoy es más probable sufrir un accidente de tránsito mientras se traslada por la ciudad que hace 5 años. El estudio contempló una muestra de 1.700 trabajadores, hombres y mujeres de todo Chile a través de encuestas online. La clasificación de la edad fue las que pueden ver y un grupo socioeconómico de ABC 1 hasta el D. Entonces, la primera pregunta que nos dice, ¿cuál es la variable de interés? La variable de interés generalmente siempre aparece al inicio. Entonces, si volvemos a leer, dice que los trabajadores chilenos creen, así, trabajadores chilenos creen que hoy es más probable sufrir un accidente de tránsito que hace 5 años. ¿Y por qué sabemos que esa va a ser la variable de interés? Porque acá al tiro nos están dando un dato. Y el dato, como sabemos, siempre va a ser, entre comillas, el parámetro de interés. Es decir, qué es lo que vamos a buscar medir, qué es lo que necesitamos saber, etcétera. Por lo tanto, la variable interés, como generalmente aparece al inicio, y es lo que va muy relacionado con el parámetro que estamos nosotros buscando, acá van a ser, en este caso, variable interés, los trabajadores creen que es más probable sufrir un accidente de tránsito hoy que hace 5 años. Por lo tanto, los trabajadores creen que es más probable sufrir un accidente de tránsito. Es más probable que sufra un accidente de tránsito hoy que hace 5 años. ¿Ya? Esa es la variable de interés, lo que nosotros estamos buscando medir. Por lo tanto, el parámetro claramente va a ser, en este caso, el porcentaje, pero no es el porcentaje de la muestra, sino que va a ser de la población, porque, como nosotros sabemos, nosotros queremos buscar algo que sea lo más probable o lo más relacionado a lo que realmente sucede como todo el universo. Por lo tanto, va a ser el porcentaje poblacional de trabajadores que creen que es más probable sufrir un accidente de tránsito hoy que hace 5 años, ¿ya? Y la población bajo estudio también la dice el enunciado, y en este caso nos está diciendo acá, el estudio contempló una muestra de 1.700 trabajadores, hombres y mujeres de todo Chile. Por lo tanto, la población bajo estudio son todos los trabajadores, hombres y mujeres de todo Chile. Acá en este caso, ¿por qué son todos y no solamente algunos trabajadores, que en este caso podría ser la muestra? Porque nos están diciendo población bajo estudio. Y nosotros sabemos que la población, entre comillas, debería ser como todo el universo. Y todo el universo en este caso serían todos los trabajadores, hombres y mujeres, porque como la muestra nos está diciendo que acá se le aplicó a 1.700 personas, ya nos están como diciendo qué sería el resto. ¿Ya? Posiblemente acá después cuando les corrijan van a tener como algún rango,
para decir si está 100% correcto o incorrecto, debido a que igual la pauta como que puede ser muy específica, pero por ejemplo, si de variable interés, creería que si ponen como, en este caso, acá sale como opiniones y percepciones de los trabajadores chilenos sobre la seguridad vial, creería que podría estar buena, tendrían que agregarle esta parte de los 5 años porque nos están preguntando por algo en específico, ¿ya? Pero ahí después podrían preguntar y apelar al respecto. La pregunta número 2 decía lo siguiente. Share Industry considera un nuevo programa asistido por computadora destinado a capacitar a los empleados de mantenimiento para reparar máquinas. Con objeto de evaluar este programa, el director de manufactura solicita una estimación de la media poblacional del tiempo requerido para que los empleados de mantenimiento contemplen la capacitación asistida por computadora. Considera una muestra aleatoria de 6 individuos que siguen el programa de capacitación. Los siguientes datos de tiempo son en días y que necesitó cada uno para completar el programa. Y acá nos están dando el tiempo en días, ¿ya? Por lo tanto, dice, calcule una estimación de la media poblacional en tiempo en días que se tardan los empleados en completar el programa. Nosotros sabemos, o bueno, deberían saber, de que si nos están diciendo estimación puntual de la media poblacional, nos va a tratar de que va a ser mu. ¿Y por qué mu con gorrito? Específicamente, porque es una estimación puntual para una característica específica de la población y necesitamos saber el valor. ¿Ya? Si fuera solamente muestral, posiblemente tenga que ir sin el gorrito, pero como es una estimación de la media poblacional a partir de una muestra, siempre, siempre, siempre tenían que poner el gorrito, ¿ya? Entonces, mu gorrito va a ser igual al promedio, y nosotros sabemos de que mu, que es igual al promedio, en teoría es lo mismo que la esperanza de los promedios. La esperanza de los promedios se calculaba como la sumatoria de todos los x sub i partido en la cantidad de datos. En este caso tenemos 52 más 44 más 55 más 44 más 45 más 59. Todo eso era partido en 6. La suma de la parte de arriba nos va a dar que son 299 días dividido en las 6 personas, nos da un valor de 49,83 días, ¿ya? Por lo tanto, la estimación puntual de la media poblacional del tiempo en días que se tardan los empleados en completar este programa son 49,83 días, ¿ya? Después dice, calcula una estimación puntual de la desviación estándar poblacional. Nuevamente, acá nos están pidiendo la desviación estándar poblacional y también va con gorrito. ¿Cómo se calculaba esto? Era igual, como no podemos calcular directamente, entre comillas, la desviación estándar, nosotros sacamos la varianza puntual y esto sabemos que iba a ir al cuadrado. ¿Ya? Para sacar nosotros la varianza de la estimación puntual, sabemos de que va a ser la sumatoria de los x sub i menos el promedio, todo esto al cuadrado, partido en n menos 1. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a ir rellenando los datos que necesitamos. Nos va a quedar como 52 menos 49,83, todo esto al cuadrado, más 44 menos 49,83 al cuadrado, más 55 menos 49,83 al cuadrado, más 44 menos 49,83 al cuadrado, más 45 menos 49,83 al cuadrado, más 59 menos 49,83 al cuadrado. ¿Ya? Cada uno de estos valores nos va a dar acá, que es 2,167 al cuadrado, más menos 5,83 al cuadrado, más
5.167 al cuadrado más menos 5.83 al cuadrado más menos 4.83 al cuadrado más 9.167 y este valor al cuadrado. ¿Ok? Sacaría los valores al cuadrado. Hacemos la suma después de esto, de todos estos valores, lo cual nos va a dar que es 206.83. ¿Ya? Y esto después lo dividimos en n-1, que serían 6 menos 1, por lo tanto es 5, y nos va a dar un valor de la varianza puntual, poblacional, de 41.367. ¿Ya? Posiblemente acá les pase que no les dan como los números exactos, pero es entendible porque lo hicieron a partir de calculadora, ¿ok? Y por lo tanto, como solamente nos pedían la desviación estándar poblacional, este valor debe ir en raíz y por lo tanto, finalmente, la desviación estándar poblacional va a ser de 6.43 aproximadamente. Espero que vayan bien hasta ahí, que hayan tenido buena esta pregunta porque tampoco estaba tan complicada. El problema número 3 nos dice lo siguiente. El jefe de local de una gran marca de ropa ubicada en el sector de Providencia informa que el promedio de las ventas por cliente es de 98.000 pesos, con una desviación estándar de 21. Suponga que se toma una muestra aleatoria de 35 clientes. ¿Cuál es la probabilidad de que el promedio muestral de las ventas sea menor a 95 o mayor que 123.000 pesos? Interprete. Si se están dando cuenta, acá nos están preguntando por el promedio muestral y adicionalmente nos están dando un n, ¿ya? Por lo tanto, este ejercicio se debería hacer por el teorema del límite central. Sin embargo, como el n es mayor o igual a los 30, el teorema del límite central va a tender a normalizar estos datos, como el promedio, que es lo mismo que hacemos que la esperanza igual el mu, que va a aproximar de promedio con la varianza de los x partido en n al cuadrado, ¿ya? Que en este caso sería lo mismo que antes anotábamos como normal, que son parámetros mu, varianza, ¿cierto? Varianza partido en n, ¿ya? Pero como es teorema del límite central y nos están preguntando específicamente por el promedio, se debía anotar de esta manera, ¿ya? Por lo tanto, acá x, por lo tanto x va a tender a no ser normal con la esperanza, que en este caso va a ser el mismo que el promedio, de 98.000 pesos, 21.000 al cuadrado, partido en 35, 35, ¿ya? Y este no va al cuadrado, disculpen. Súper. Y ahí teníamos esos datos, acá se los voy a anotar igual. El promedio, que es igual a la esperanza del promedio, que va a ser igual a los 98K. La desviación estándar, que es de 21K, y el n, que era de 35. Ok, por lo tanto, ya tenemos anotado de cómo se debería desarrollar el ejercicio, ahora específicamente lo que nos están preguntando. En este caso era cuál es la probabilidad de que el promedio muestral de las ventas sea menor a los 95, o sea, la probabilidad de que X sea menor a los 95.000, o mayor que 23.000 pesos. Este o significa suma, o es uno o es lo otro. Y si se recuerdan, para la primera materia de probabilidad condicional, cuando teníamos uno, se iban sumando las cosas, ¿cierto? Por lo tanto, es ese o es el otro. Ya, y acá sería la probabilidad de que sea mayor a los 123. Por lo tanto, X va a ser mayor a los 123.000. ¿Ya? Y dado que sabemos que se tienen que normalizar estos datos, debido a que tienden a ser normales, simplemente vamos a ir arreglando la formulita.
¿ya? Entonces, esto nos quedaría la probabilidad del promedio menos el mu, partido de la desviación estándar, partido de la raíz de n, menos, o sea, menor a los 95.000, en este caso van a ser menos los 98.000, partido en los 21.000, partido de la desviación estándar de 35. Más, en este caso va a ser la probabilidad del promedio menos el mu, partido de la desviación estándar, partido de la raíz de n, mayor a 123.000, 1, 2, 3, menos el 98.000, partido en 21.000, 1, 2, 3, partido de la raíz de 35. ¿Ok? Primero vamos a desarrollar este. Sabemos que 95 menos 98 van a ser 3.000, menos 3.000. 1, 2, 3. Partido, y acá los 21.000 partido en 35.000 es 3.549,65 aprox. ¿Ya? Y el valor en teoría ya está normalizado en Z. Más la probabilidad de los zetas mayores a 25.000 partido en 3.549,65. ¿Ya? Calculamos este valor y este valor, el primer valor nos va a dar que es de menos 0,845, probabilidad de Z, más acá la probabilidad de Z mayores a 7,043 aprox. ¿Ya? Si nos vamos a la tabla normal, denme un segundo. Acá nosotros tenemos que buscar el primer valor, que en este caso era 0,845, ¿ya? Entonces, perdón, el menos 0,8, 0,8 y el 4,5, dejémoslo en 5 aproximado al tiro, sería este valor de acá, ¿ya? El 19,77. Y el otro valor que teníamos era 7,043, ¿ya? Nuevamente se pueden haber dado cuenta de que la tabla normal solamente va del menos 3,5 a más 3,5 y los valores tienden a ser 0. O van a tender a ser 1 porque la tabla normal distribuye entre 0 y 1, ¿cierto? Por lo tanto, cualquier valor mayor al menos, bueno, cualquier valor menor a 3,5 o mayor a 3,5 va a tender a 0 o va a tender a 1. Por lo tanto, acá, por descarte, nosotros vamos a saber que en este caso, como el 7 va a ser mayor a 1, y en este lado, sabemos al tiro que esta probabilidad tiene un valor de 0,1977, ¿ya? Que era el valor que teníamos acá. ¿Qué está pasando acá antes? ¿Se acuerdan de que es súper difícil calcular la probabilidad de este lado? Entonces lo que deberíamos haber hecho es 1 menos la probabilidad del valor calculado, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos que esa probabilidad va a ser mayor a 1, 1 menos 1 va a ser 0, por lo tanto, la probabilidad que sí o sí tendríamos va a ser de 0,1977. Por lo tanto, para poder responder finalmente la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio muestral de las ventas sea menor que 95.000 o mayor que 123.000? Es de 0,1977. Y como siempre les digo, siempre tienen que interpretar porque siempre la interpretación tiene puntaje. En este caso quedaría la probabilidad de que el promedio muestral de las ventas sea menor que 95.000 o mayor que 123.000 es de 0,1977.
Y finalmente, la última pregunta que era responder si es verdadero o falso. ¿Ya? La primera pregunta dice, ¿un estimador es una constante que podría ser el valor de un parámetro poblacional? Acá, en teoría, ya sabemos que es falso, porque un estimador no es una constante. ¿Ya? Si volvemos a la ayudantía pasada, denme un segundo, nosotros sabemos de que un estimador es un estadístico calculado a partir de una muestra para estimar el parámetro poblacional. Al ser un estadístico para estimar algo, en este caso, el estimador claramente no va a ser una constante, ¿ya? Sí es para estimar un valor de un parámetro, pero como no es una constante, acá ya sabemos de que va a ser falso, y un estimador es una variable aleatoria, ¿ya? Entonces, un estimador es una variable aleatoria. ¿Por qué es una variable aleatoria? Porque puede tomar cualquier valor dependiendo de cómo esté estipulado el ejercicio. Por ejemplo, podría ser promedio, pero cualquier promedio, y los promedios claramente no son constantes, van a cambiar dependiendo de los valores que uno tenga en una muestra. ¿Ya? La pregunta B dice, si un estimador tiene menos varianza que el otro estimador, entonces es más eficiente. Nuevamente, si volvemos a la ayudantía pasada, nosotros acá teníamos el mejor estimador siempre es el de mínima varianza. ¿Por qué va a ser el de mínima varianza? Porque de partida, si es que el estimador es para estimar un parámetro poblacional y lo que nosotros queremos, que es a partir de una muestra que este estimador se parezca lo más posible a lo de la población, la varianza que va a existir entre un estimador y otro, lo ideal es que sea lo más pequeño para que éste se parezca a la realidad. Por lo tanto, aquí va a ser verdadero, porque el que tenga menor varianza va a ser el más eficiente, porque se va a cumplir que en teoría la muestra vaya a tender a ser la población, ¿ya? Y la varianza, recuerden, de que es la distancia entre un punto a otro, como lo vimos en el ejercicio 2, ¿ya? La pregunta C dice, si se tienen dos estimadores de un parámetro, uno insesgado y el otro sesgado, entonces debo elegir el insesgado porque es más eficiente. Acá, en teoría, se debe elegir el insesgado, pero no es porque sea más eficiente, ¿ya? Y ahí está como la parte más tricky de esta, como enunciado, va a ser falso. ¿Por qué? Porque a pesar de que sea eficiente o no eficiente, siempre, siempre, siempre va a predominar elegir un estimador insesgado, ¿ya? Quiere decir, en este caso, de que va a cumplirse de que el valor calculado sea como que se contrarreste con el promedio que uno saque, ¿ya? Volviendo acá de nuevo a lo que tenía anotado la vez pasada, nosotros sabemos que un estimador insesgado se va a cumplir de que no va a tener sesgo, ¿ya? Es decir, que el promedio menos el mu va a ser en teoría cero, ¿ya? Que no va a existir sesgo. El que no tenga sesgo te va a decir que es un estimador insesgado y que se cumple la propiedad de ensesgamiento, ¿ya? En el caso de que fuera sesgado, este valor sería distinto de cero y por lo tanto no se podría realizar ningún cálculo porque en teoría ya no se puede elegir el estimador con mínima varianza y por lo tanto tampoco el valor del estimador no va a tender a ser el parámetro poblacional porque ya te está diciendo al tiro de que no hay consistencia un valor con el otro y por lo tanto acá claramente no va a existir consistencia y no se van a cumplir de que el límite del estimador siempre va a ser el valor, el mu, en este caso que sería el promedio, y tampoco va a tender a cero la varianza, es decir, que como lo que les había dicho antes, que el valor de la muestra con el de la población siempre van a tener una varianza pequeña, ¿ya? Por lo tanto, recuerden, siempre es el valor insesgado, nunca va a ser el sesgado, ¿ya? Entonces, falso, y acá se elige porque siempre se va a preferir un estimador insesgado antes de cualquier otro, independiente de la eficiencia, ¿ya? Entonces, siempre se prefiere un estimador
insesgado antes que cualquier otro, independiente de si es más eficiente o no. Eficiente o no. La pregunta D que nos dice un estimador es una variable aleatoria, claramente sabemos que es verdadero, porque acá en la pregunta A ya dijimos que era una variable aleatoria. Y finalmente nos está diciendo, una estimación es un número resultado de aplicar una fórmula de un estimador en una muestra particular. Y sabemos de que es verdadero porque la estimación es como el valor que se le va a entregar al estimador a partir de un número. Era lo que les decía, por ejemplo, este es el estimador y el valor de la estimación va a ser la suma de todos los valores partido en su raíz, porque nosotros sabemos que una estimación, un estimador, generalmente se puede entender como un promedio. ¿Ok? Entonces, sí es verdadera. Espero entonces que la haya ido en el control, espero que esta ayudantía de alguna otra manera les sirva para poder ayudarse a responder sus dudas que tuvieron al no saber cómo contestar el control, etcétera, y que les sirva de alguna otra manera para estudiar. Cualquier duda, si tienen alguna duda o consulta, estoy disponible para ayudarlos. Que tengan buena semana, cuídense. Chau, chau.